Vamos a hablar de la variación de la entalpía de reacción con la temperatura y con la presión. Habíamos hablado ya acerca de la entalpía de reacción y la hemos definido de manera conveniente como el, la entalpía de reacción a una temperatura y a una presión dada debe ser igual a la sumatoria del coeficiente estequiométrico de la sustancia en la reacción por la entalpía de esa sustancia a la fase en la cual esa sustancia está reaccionando a T y a P. Cada uno de los reactivos o productos que se tienen pues van a ser todos van a tener la misma temperatura y la misma presión, sin embargo puede variar la fase. Entonces esto va a ser válido para todos los componentes que intervengan en la reacción química. Ahora, nosotros hemos definido estos valores a una temperatura y a una presión. Ahora, si nosotros quisiéramos ver, por ejemplo, cómo cambia la entalpía de reacción, si quisiéramos conocer, por ejemplo, para una reacción química, la entalpía de reacción a una temperatura y a una presión 2 a partir de una temperatura 1 y una presión 1. Es decir, si nosotros conociéramos el efecto de la entalpía de reacción a unas condiciones de temperatura y presión, ¿cómo haríamos nosotros para calcular esa entalpía de reacción a otras condiciones de temperatura y presión diferentes a partir de la información que nosotros podemos trabajar ahí? Bueno, reconociendo entonces que la entalpía es una función de estado, va a ser pues relativamente simple decir que este cambio, ¿cierto? De manera general podemos decir que el cambio en la entalpía de reacción, la derivada total, digamos, de ese cambio en la entalpía de reacción, pues va a ser igual a la sumatoria de ese coeficiente estequiométrico por el cambio de cada uno de esos componentes, ¿cierto? De esos componentes como tal. Vamos a suponer en este caso que la fase permanece constante. Es decir, si la sustancia es líquida, va a estar líquida, sólida, va a seguir siendo sólida, y que los únicos cambios que vamos a tener nosotros pues realmente van a ser de temperatura y de presión. Entonces vamos a tener S desde I1 hasta C. Y los únicos cambios que vamos a tener pues son los cambios físicos. Pues efectivamente, por eso estamos diciendo que únicamente está cambiando la temperatura y la presión. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, entonces vamos a tener este lado izquierdo, ese delta H de reacción, va a ser igual a la sumatoria desde I igual 1 hasta C, coeficiente estequiométrico, y la derivada, digamos, total, si suponemos que esta entalpía únicamente es función de la temperatura y de la presión, pues va a ser igual a la integral, perdón, primero, antes de hacer la integración, vamos a tomar esta derivada total. Entonces sería el cambio de la entalpía respecto a la temperatura, manteniendo la presión constante de T, más el cambio en la entalpía del componente respecto a la presión, manteniendo T constante de P. Bueno, entonces si nosotros desarrollamos el término que se encuentra ahí en la sumatoria, vamos a tener que esto va a ser igual a sumatoria desde I igual 1 hasta C, coeficiente estequiométrico, multiplicado por
phi de t a p constante de t, y el segundo término pues sería igual a la sumatoria desde igual 1 hasta el número de componentes que intervienen, coeficiente estequiométrico del componente en la reacción química, el cambio en la entalpía de esa sustancia respecto a la presión manteniendo T constante de P. Y esto pues es el cambio en la entalpía de la reacción química. Si nosotros planteamos pues las reacciones, si nosotros sabemos relaciones entre propiedades, entonces vamos a decir que donde por relaciones entre propiedades sabemos que el cambio en la entalpía respecto a la temperatura manteniendo la presión constante es la capacidad calorífica de la sustancia, y adicional a eso el cambio de la entalpía del componente respecto a la presión manteniendo T constante es el volumen específico menos T por la derivada del volumen específico molar respecto a la temperatura manteniendo la presión constante. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es reemplazar aquí y vamos a decir entonces que este cambio en la entalpía de reacción por temperatura y por presión va a ser igual a la sumatoria del coeficiente estequiométrico por la capacidad calorífica de la sustancia de T para cada uno de los componentes que intervienen en la reacción, más esto que tenemos acá desde I igual 1 hasta C. ¿De quién? De coeficiente estequiométrico de la sustancia multiplicado por volumen de la sustancia menos T por la derivada del volumen molar de la sustancia de T a P, todo esto multiplicado por dP. Se acostumbra a llamar a este término, todo lo que está aquí dentro de esta sumatoria se le va a llamar delta C sub P, y delta C sub P pues es la sumatoria del coeficiente estequiométrico por esto de acá, ¿cierto? Entonces vamos a decir que este cambio de delta H de la reacción vamos a llamarlo delta C sub P de T más, sigamos manteniendo todo este término así, coeficiente estequiométrico, volumen molar de la sustancia menos T, la derivada del volumen molar de la sustancia respecto a la temperatura manteniendo presión constante de P. Ahora lo que vamos a hacer es integrar, entonces podemos integrar esto entre un estado 1 un estado 2. Este estado 1 pues sería T1 presión 1, este estado 2 T2 presión 2. Esto sería la integral desde T1 hasta T2 en una ruta isobárica, y esta sería la integral desde presión 1 hasta presión 2 en una ruta isotérmica. Entonces del lado izquierdo del igual vamos a tener delta H de reacción a temperatura 2 presión 2 menos delta H de reacción a temperatura 1 presión 1 igual a la integral entre T1 y T2 del delta C sub P de T más la integral
de entre presión 1 y presión 2 de esta sumatoria del coeficiente estequiométrico multiplicado por el volumen molar de la sustancia menos T derivada del volumen molar de la sustancia respecto a la temperatura a presión constante, y esto de P. O si quisiéramos despejarlo un poco más, llegaríamos a la expresión que es la que nos interesa: delta H de reacción a temperatura 2 y presión 2 va a ser igual a delta H de reacción a la temperatura 1, presión 1, más la integral del delta C sub P de T entre T1 y T2 más la integral entre presión 1 y presión 2 de la sumatoria coeficiente estequiométrico de I volumen menos T de volumen I de T manteniendo P de P. Listo. Entonces, si ya conocemos nosotros la entalpía de reacción a unas condiciones, que generalmente es el dato que vamos a tener disponible, a partir de cambios físicos, es decir, a partir de capacidades caloríficas y una ecuación de estado, vamos a estar en capacidad de poder calcular ese delta H de reacción a diferentes condiciones. Entonces vamos a ilustrar esto con un ejemplo. Entonces miremos por acá este ejemplo. Sabemos de la reacción química, tenemos esto de acá, este óxido de hierro sólido más 3 hidrógeno gaseoso va a formar 2 de hierro sólido más 3 de agua líquida, y queremos calcular el delta H de reacción a 85 Celsius y 5 bar. ¿Cuál es ese valor? Sabiendo que conocemos el delta H de reacción a 1 bar y 25 Celsius, sabemos que ese valor es menos 33.29 kilojulios por mol. Adicional a eso, tenemos que para nuestra sustancia tenemos las siguientes propiedades. Nos dicen capacidad calorífica, una capacidad calorífica media, ¿cierto? Una capacidad calorífica promedio en el intervalo de 25 a 85 para cada una de las sustancias en julios mol Celsius. Entonces tenemos para el óxido, tenemos para el hierro, tenemos para el agua líquida, y tenemos para el hidrógeno gaseoso. Entonces este valor sería 103.8, este valor 25.1, este valor 75.3 y para el hidrógeno 28.8. Adicional, tenemos los volúmenes en términos de metro cúbico por mol,
Para el óxido 3,047 por 10 a la menos 5. Para el hierro 7,092 por 10 a la menos 6. Para el agua 1,8 por 10 a la menos 5. Y aquí está calculado con la ecuación de gas ideal. Suponemos que estas sustancias de aquí, los sólidos y los líquidos, ese volumen también es constante en el intervalo. Es decir, vamos a suponer que los sólidos y las fases condensadas son incompresibles y que el gas es gas ideal, es decir, en este caso el hidrógeno. Ok, bueno, entonces ya con esos datos estamos en capacidad de calcular pues delta H de reacción a 85 Celsius y 5 bar. En nuestro caso pues va a ser delta H de reacción a 25 Celsius 1 bar más pues, la integral entre T1 y T2 del delta C sub P de T más la integral entre la presión 1 y la presión 2 de la sumatoria del coeficiente estequiométrico multiplicado por el volumen molar menos T por la derivada del volumen respecto a la temperatura manteniendo la presión constante, todo esto de P. Ok, entonces el primer término delta H de reacción a 25 ya lo conocemos. Vamos a calcular ahora el segundo término. Para ello necesitamos primero calcular delta C sub P, que como recordamos es coeficiente estequiométrico por la capacidad calorífica de la sustancia, obviamente a la fase en la cual está el calculado. Entonces va a ser, esa capacidad calorífica va a ser productos menos reactivos, es decir, coeficiente estequiométrico sería 2 por la capacidad calorífica del hierro sólido. Aquí tenemos capacidad calorífica, este producto, ¿cierto? Estamos calculando 2 por la capacidad calorífica del hierro sólido, que es 25.1. 2 por 25.1. Ahí tenemos las unidades, Julius, mol, Kelvin. Más, siguiente, sería el otro producto que tendríamos aquí 3 por la capacidad calorífica del agua líquida 75.3. Entonces tendríamos 3 multiplicado por 75.3 menos los reactivos. Entonces el reactivo sería el óxido de hierro, que sería 1, coeficiente estequiométrico menos 1, multiplicado por la capacidad calorífica del óxido, que serían 103.8. En este caso 103.8 menos 3, que es el coeficiente estequiométrico del hidrógeno, multiplicado por la capacidad calorífica del hidrógeno, que en este caso es 28.8. Entonces esto de acá 28.8. todos estos tienen unidades de Julio mol Kelvin, que es lo mismo que Julio mol
Celsius. Bueno, en este caso, este valor de acá nos estaría, bueno, tendríamos que hacer el cálculo. Tenemos aquí, entonces busquemos por acá nuestro cálculo. Sería 3 por 75.3 más 2 por 25.1 menos 3 por 28.8 menos 1 por 103.8. Ok, en nuestro caso, entonces esto nos estaría dando 3 por 75.3, 2 por 25.1, 3 por 28.8 menos 1 por 103.8, 85.9. En este caso nos estaría dando 85.9 julios mol Celsius. Ahora, entonces la integral de delta C sub P de T, como es constante entre T1 y T2, entonces esto nos estaría dando 85.9 julios mol Celsius multiplicado por temperatura 2, son 85 Celsius menos 25 Celsius. Entonces tendríamos esto de acá multiplicado por 85 menos 25, 5154. En este caso nos da 5154 julios sobre mol, o si lo quisiéramos pasar a unidades de kilojulios, 5.154 kilojulios por mol. Bien, entonces ya tenemos nuestro segundo término, que es este delta C sub P, y ahora vamos con este último término, que sería la integral. Bien, entonces para ello vamos a tomar cada uno de los componentes, ¿cierto? Entonces lo primero que tenemos que hacer es este coeficiente estequiométrico multiplicado, vamos a tener este coeficiente estequiométrico multiplicado por el volumen molar de la sustancia menos T por dB de TAP. Es lo primero que tenemos que hacer. Listo, como si la sustancia es incompresible, no hay variación del volumen con la temperatura ni con la presión. Entonces este segundo término es igual a 0. Entonces esta derivada de acá eso implica que para el hierro, para el óxido de hierro y para el agua, que están en fases sólidas y líquidas, únicamente este término, el único término que sobrevive sería este de acá, este BI, este sería 0. Y ahora vamos a buscar, entonces, para el gas ideal necesitamos que pues va a ser volumen, en este caso sería el del hidrógeno, sería RT sobre P, y la derivada del volumen respecto a la temperatura
manteniendo la presión constante, es R sobre P. Entonces, en el caso, tomando estas dos piezas de información, BI menos esta derivada de acá, que sería dBi de T a P multiplicada por T. Entonces, esto sería RT sobre P menos R sobre P multiplicada por T, y eso pues nos da 0. En el caso de gas ideal, todo este término es 0. Por tanto, entonces nos va a quedar que la integral, ¿cierto?, desde presión 1 hasta presión 2 de este caso, que es la sumatoria del coeficiente estequiométrico multiplicado por volumen molar menos T derivada del volumen de I de T a P, todo esto de P. En nuestro caso particular pues sería productos menos reactivos, entonces en este caso igual 1 hasta el número de componentes, sería en este caso igual a integral desde presión 1 hasta presión 2, y empezamos. Entonces, coeficiente estequiométrico del producto, entonces vamos a tener 3 por el volumen molar del agua líquida, más 2 por el volumen molar del hierro sólido. Entonces vemos aquí que son este segundo término, como ya lo habíamos analizado, para la sustancia incompresible se vuelve 0, luego entonces únicamente coeficiente estequiométrico por el volumen molar de la sustancia. Ahora vamos a los reactivos, quedaría menos 3 multiplicado por este término de aquí. Para un gas ideal pues sería 0, ya lo demostramos, menos, ahora nos va a quedar 1 por el volumen del óxido de hierro sólido, y esto de P. Ok, entonces ahora todos estos valores los tenemos. Si quisiéramos, podríamos llamar a esto, bueno, podríamos llamarlo delta B de reacción, pero dejémoslo así. Entonces nos quedaría 3 por el volumen del agua, el volumen específico del agua líquida, que sería, como ya sea, el problema nos ha entregado ese valor. El volumen del agua 1.8 por 10 a la menos 5, el del hierro 7.092 y el del óxido 3.047. Entonces vamos a colocar estos valores aquí. Sería 3 por el volumen del agua, 1.8 por 10 a la menos 5, más 2 multiplicado por el volumen del hierro, 7.092 por 10 a la menos 6, menos 3, ya la tenemos, nos daría 0, menos 1 multiplicado por 3.047 por 10 a la menos 5. Entonces todo esto, como todo esto es una constante, pues nos va a quedar presión 2 menos presión 1, son 5
menos 1. Y estas unidades pues van a ser metro cúbico, mol por bar. Listo. Entonces ya lo que nos resta es hacer la multiplicación. Que vamos a tener acá 3 por... Vamos a tener entonces 3 por 1.8 por 10 a la menos 5. Busquemos por aquí. 3 por 1.8 por 10 a la menos 5 más 2 por 7.092 por 10 a la menos 6 menos 3.047 por 10 a la menos 5. Ese sería nuestro valor multiplicado por el cambio de presión, que serían 5 bar menos 1. En este caso tendríamos 1.5 por 10 a la menos 4. Entonces esto nos estaría dando aproximadamente 1.5 por 10 a la menos 4 unidades. Entonces vamos a transformarla en unidades coherentes con lo que estamos buscando, es decir, buscando unidades de energía, y sabemos en bar. Entonces vamos a usar, sabemos que un bar son 100 kilopascales, o sea, kilonewton metro cuadrado. Cancelamos unidades. Este metro cuadrado aquí con este nos daría en términos de kilojulios, nos daría 1.5 por 10 a la menos 2 unidades de kilojulios por mol. Ok, entonces ya tenemos todos los factores, todos los elementos para la sumatoria. Bueno, entonces vamos a ver, nos quedaría menos 33 menos 33.29 sumado con 5.154 y sumado con 1.5 por 10 a la menos 2. Como ustedes pueden ya darse cuenta, y va a ser por lo general así, el término de temperatura tiene una contribución mayor por lo general que el término de presión. Sí, entonces muchas veces obviamente pues dependiendo de los intervalos, pero muchas veces por lo general lo único que se hace es una corrección por temperatura más que por presión. Entonces escribamos acá, serían menos 33.29, el segundo término 5.15 más 5.15 más 1.15 por 1.5 por 10 a la menos 2. Listo. Entonces
aquí fácilmente menos 33.29 más 5.15 más 1.5 por 10 a la menos 2 menos 28.11. Entonces kilojulio por mol. Bien, entonces de esta manera hemos podido, a partir de propiedades físicas, calcular, y un delta H de reacción conocido a una temperatura y a una presión, calcular cómo cambia ese delta H de reacción o el delta H de reacción a otra temperatura y a otra presión.